La integración de la sombra no solo es un proceso de sanación individual, sino un portal hacia una nueva forma de existencia. Cuando la sombra ha sido comprendida, aceptada y transmutada, el siguiente paso es la trascendencia, el estado en el cual el ser ya no está condicionado por las limitaciones del pasado y puede manifestarse de manera plena y auténtica. Este capítulo explora cómo la trascendencia de la sombra abre el camino hacia la autenticidad, la libertad y el propósito consciente. El umbral de la trascendencia. La trascendencia de la sombra no significa que la oscuridad desaparezca, sino que deja de ser una influencia inconsciente en la vida de la persona. Al integrar la sombra, la energía que antes se encontraba atrapada en emociones reprimidas y trauma se libera. Se experimenta una ligereza interna, una claridad mental y una capacidad renovada de tomar decisiones desde un estado de equilibrio. Este umbral es un punto de inflexión. Cruzarlo significa dejar atrás la identidad construida en base al miedo y al dolor y permitir que emerja el verdadero ser. El paso hacia la trascendencia es a menudo acompañado por una profunda sensación de renacimiento. Muchas personas lo describen como volver a la vida, pero con una conciencia más despierta y expansiva. La autenticidad como estado natural. Cuando la sombra ya no dicta nuestras decisiones, surge de manera espontánea la autenticidad. Ser auténtico significa vivir en coherencia con la propia esencia, sin máscaras, sin necesidad de aprobación externa y sin miedo a la vulnerabilidad. Es la expresión más pura del ser, sin interferencias ni condicionamientos. La autenticidad es poderosa porque conecta directamente con la creatividad, la sabiduría y la compasión. Una persona auténtica no teme mostrarse tal como es, porque ha comprendido que su valor no depende de la validación de los demás. En este estado, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una danza. Las decisiones se toman desde la conciencia y la intención, en lugar de la reacción impulsiva o el miedo al rechazo. 3. El poder de la coherencia interna. La trascendencia de la sombra también lleva a la unificación del ser. La fragmentación interna que antes existía se disuelve, y la persona experimenta un sentido de unidad y propósito. Esta coherencia interna permite acceder a una percepción más clara de la realidad. Ya no se ve el mundo a través del filtro del miedo o la distorsión emocional. Relacionarse con los demás desde un espacio de respeto y empatía genuina. Las interacciones ya no están basadas en la necesidad o la manipulación, sino en la conexión auténtica. Manifestar un propósito con claridad. Las decisiones ya no están influenciadas por deseos inconscientes, sino por la intención consciente de crear una vida significativa. La libertad más allá de la sombra. Una vez trascendida la sombra, la libertad adquiere un nuevo significado. Ya no es la libertad ilusoria de hacer lo que se quiere sin consecuencias, sino la libertad real de ser quien se es, sin ataduras internas. En este estado, la conciencia ya no está atrapada en ciclos de sufrimiento, repetición o condicionamiento. Se convierte en el creador activo de su realidad, en lugar de ser un producto de sus circunstancias. Este es el punto donde la verdadera evolución comienza. Cuando el ser ya no es esclavo de su pasado, se abre la posibilidad de un futuro sin límites. El impacto en la conciencia colectiva. Cuando suficientes individuos alcanzan este nivel de trascendencia, el impacto en la sociedad es inevitable. Una sociedad basada en la autenticidad, en la coherencia y en la libertad consciente ya no puede sostener estructuras de manipulación, miedo y control. Las dinámicas de poder comienzan a cambiar, porque las personas ya no buscan ser dominadas ni dominar a otros. La cooperación reemplaza la competencia, el respeto reemplaza la explotación y la sabiduría reemplaza la ignorancia. Este es el camino hacia una humanidad verdaderamente evolucionada. Conclusión: el despertar del ser auténtico. Trascender la sombra es el paso final en el camino de la integración, pero también el primer paso en una nueva forma de existencia. Aquí, el ser deja de vivir en reacción al pasado y comienza a crear desde el presente. La vida deja de ser una lucha contra uno mismo y se convierte en una expresión libre del propio potencial. Este es el despertar del ser auténtico, no como un ideal inalcanzable, sino como el estado natural de quienes han decidido atravesar su oscuridad y emerger como luz. Este es el destino de aquellos que se atreven a conocerse completamente.